metemos ahora en el tema de la migración. Este es un debate tremendo que está muy intenso en estos días. El gobierno en las últimas horas ha dado razones, 3 razones, por las cuales sí se debería avanzar finalmente en la regularización acotada para migrantes. Acotada, remarca la autoridad. Entre esas razones, un mayor control en la frontera, mejor control policial. Se descarta en todo caso un perdonazo, nada que suene como masivo y gratuito, sino muy bien definido. Cuando hay visiones también que han venido en estos días del mundo empresarial, que no está ajeno a esta discusión, y que a veces se contradice incluso con posiciones que se ven en la oposición política, en la derecha fundamentalmente, donde no hay respaldo a nada que suene a regularización, se considera que es irresponsable, pero aquí el gobierno da sus razones que dicen en relación con el realismo también, porque de alguna manera, ¿cuál es la alternativa? ¿Echar si no se puede echar a nadie? Si para echar a alguien tiene que haber primero razones fundadas para tomar una decisión tan dura como esa, y segundo, tiene que haber un destino, un país que reciba a los expulsados eventuales. Lo menos realista es pensar que se van a ir. Claro. Estas personas ya ingresaron. No, pues ya están aquí. Ya entonces, están acá. ¿qué es lo que hacen? Los metes al sistema, que contribuye, lo que ayer yo remarcaba, que contribuyen al sistema, que coticen, que paguen impuestos, que sepas quiénes son, dónde están, qué viven, qué antecedentes tienen, ¿o qué? Sobre eso, el gobierno ayer decía que entre el 2017 y el 2023 las personas migrantes aportaron en promedio casi un punto porcentual al crecimiento del PIB. Pero claro. Sí, así es la cosa. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues cuando se habla de las expulsiones, claro, 28.000 expulsiones pendientes. Ya, ¿y a dónde van los 28.000? ¿En qué aviones? ¿A qué costo? 3 millones de pesos cada uno. ¿Y quién los recibe? Cuando no hay relación con Venezuela, por ejemplo. Bueno, Tamara Aranda ya está comunicada con nosotros con los detalles de este debate que no para, Tamara, todo lo contrario, ¿no? Hola, Tamara. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Sigue esta controversia en torno, por supuesto, a la situación migratoria del país. Todo esto tras esta eventual idea del gobierno de hacer un estudio de regularización acotada a la población migrante que ya realizó el trámite ante la Policía de Investigaciones. Recordemos que este fue un proceso de empadronamiento que se lleva a cabo entre mediados del 2023 hasta febrero de este año. Un universo que contempla aproximadamente a 182.000 extranjeros. Ahora, lo que ha causado bastante controversia, sobre todo en la oposición y también en parte del oficialismo, es que es esta idea que es contraproducente, por supuesto, a la agenda de seguridad actual. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, él discrepa de estos emplazamientos. De hecho, participó de la Comisión de Gobierno Interior en la Cámara de Diputadas y Diputados ayer, donde aseguró que hay 3 motivos del por qué hacerlo ahora, en estos momentos. Primero, señaló que hay un sólido trabajo en la frontera con las Fuerzas Armadas y también con Carabineros. Segundo, dice que las reformas legales han permitido ya hacer una distinción de las personas que están o no sujetas o que no tienen derecho a opción. Y tercero, porque se ha mejorado bastante el control policial. A esto, el subsecretario Luis Cordero agrega que este estudio no es un perdonazo. Quienes deseen estar en nuestro país tienen que cumplir con las reglas. Quienes no, tienen que abandonarlo. Y para eso, la intervención de las policías es muy determinante con ese fin. Por estos días también, nosotros hemos anunciado el estudio del universo de personas que se empadronaron voluntariamente, de esas 182.000 personas. Es muy determinante enfrentar esto con seguridad y por razones económicas. Detrás de esto no hay buenismo, no hay perdonazo. Es la única forma de proveer de tranquilidad a los chilenos y las chilenas de que sus vecinos están sometidos a las reglas del sistema institucional chileno. Ya, ahí están las razones que expone ante el Parlamento el subsecretario del Interior, Tamara, Luis Cordero, que dice esto todavía es una propuesta, pero esto hay que hacerlo sí o sí. O sea, el subsecretario dice esto va a pasar y tiene que pasar en algún momento. Lo va a tener que hacer o lo va a tener que hacer el siguiente gobierno. Descarta esto del perdonazo porque en el fondo esta regularización va a tener bordes. De hecho, tú ayer misma contabas temprano que el subsecretario Cordero ha planteado, por ejemplo, que de ese universo de 182.000 personas que se empadronaron, ya hay 200 que salen inmediatamente de la posibilidad de obtener el beneficio porque tienen antecedentes penales. Exacto. O sea, el gobierno ha dicho, esto evidentemente va a tener bordes, digamos, pero evidentemente también hay que hacerlo. Y esto ha generado una discusión también a nivel del empresariado, porque el viernes, a muy poco andar de presentada o de conocida esta propuesta,
Ricardo Mewes y el dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijeron que estaban de acuerdo con esta posibilidad que abre el gobierno, pero esto ha seguido generando polémica a propósito de la reacción parlamentaria a esos dichos. Claro, exactamente. Justamente fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, él es Antonio Walker, y también otras figuras del empresariado quienes destacaron y valoraron también esta idea de una eventual, porque todavía no es concreto, una eventual regularización acotada. Esto se justifica porque dicen que se necesitan los trabajadores y que estén regularizados para el sector agrícola, sobre todo considerando la temporada en la que estamos. Esto fue calificado por algunos parlamentarios como una propuesta por parte del empresariado de carácter irresponsable, así lo cataloga el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, y quien puso paños fríos fue la nueva y primera, por supuesto, presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Tienen que pensar en todas las implicancias de lo que significa regularizar masivamente a migrantes ilegales. El crimen organizado, la delincuencia, sí están teniendo implicancias muy duras. No hay que pensar solamente desde el punto de vista del trabajo agrícola. ¿Por qué le vamos a dar ventaja a quien ingresa por la ventana a nuestro país, siendo que la ley establece que esas personas tienen que ser expulsadas y tienen que tener una sanción? En la medida que esto se haga con altos estándares, bien estrictos, y podamos de alguna manera incorporar a esas personas que hoy día ya están en Chile, que están buscando alternativas laborales y que no tienen, por supuesto, prontuario, creo que hay que evaluar las alternativas que tenemos, porque hay que hacerse cargo de una realidad que hoy día ya existe. Impresiona harto, Tamara, Paula, ese discurso entonces de la cúpula del empresariado en la voz de su nueva presidenta y Susana Jiménez, la primera mujer a cargo de la Confederación de la Producción y el Comercio, a favor de una regularización, de una legalización. Y ella dice claramente personas que no tienen prontuario, que no tienen ningún problema con la ley, que tienen derecho a trabajar. En cambio, y eso contrasta con la voz que ya decíamos que viene de sectores de la derecha, como la del diputado Longton ahí, que más bien, diría yo, con todas sus letras, confundía unos con otros. Porque está hablando de las personas que tienen problemas con la justicia, temas de delincuencia. Bueno, es que esos no se enrolan, esos no se empadronan. Esos están en otra parada, ¿no es cierto? No, uno parte de la buena fe. Fíjense ustedes que de los temas de los empadronados, en todo ese proceso que se desarrolló durante el año pasado y hasta el verano de este año, hubo, ¿cuánto fue el número? 182.000, sí. Bueno, había como 182.000. Como 200 tenían problemas con la ley. Era lo que decíamos recién. Ya, eso no es nada, pues. Eso es un margen. O sea, fue súper exitoso desde ese punto de vista, claro, como empadronamiento, porque ahora se sabe que hay 182.000 de los cuales tienen su dato, su documento de identidad, tienen un domicilio registrado, ¿no es cierto? Quedaron. Empadronar no es más que eso, es construir una nómina, eso es un padrón. Es una lista con datos básicos de esas personas. Esos datos no estaban antes, no se sabía quiénes eran, por dónde habían entrado, si estaban o no en alguna situación legal. Ahora ya hiciste ese distingo y en estos 182.000 detectaste a esos 200 que tenían problemas. Bueno, entonces funcionó. Y esos 200 no van a poder ser, tal como decía Tamara, regularizados. Quedaron fuera, claro, quedaron fuera de toda opción. Ahora, cuando tú regularizas, que es algo que a primera vista, por supuesto, que suena como ruidoso y traumático, dado o traumatizante, dada la psicosis que hay también con la criminalidad, con la delincuencia y por la cantidad de noticias que nos bombardean todos los días, que vinculan esa delincuencia con extranjeros. Bueno, ese es un problema en sí mismo, pero ir justamente separando la baja del grano, ordenando las cosas, identificando a quienes están en buena ley, a quienes están buscando trabajo, buscando legalizarse, e insisto por enésima vez en el concepto, buscando cotizar y pagar impuestos para ahorrar para sus propias pensiones y estar registrados y contribuir a las arcas fiscales. Bueno, ya lo decía el presidente de los agricultores, necesitamos a esos trabajadores. Muchos de esos trabajos ya no están siendo ocupados y no están interesando a los chilenos. Bueno, estos son los trabajadores que en una de esas van a sustentar eso que el gobierno busca que se financie para las pensiones actuales que hay que mejorar, como pasa en otros países, y esas son realidades a las que tal vez nos tenemos que acostumbrar. En Europa es como un lugar común decir, por ejemplo, que son los migrantes los que les pagan las pensiones a los pensionados europeos, porque ellos son los que trabajan, los que pagan, los que contribuyen. Tamara, bueno, hay antecedentes también aquí de lo que ocurrió en gobiernos anteriores y cálculos de ex autoridades en este ámbito que son bien interesantes, que tú nos vas a comentar.
Sí, de hecho conversamos con Rodrigo Sandoval, él es ex jefe de migraciones del segundo mandato de Michelle Bachelet y también es panelista, por supuesto, del País ADN. Él propone y pone un punto sobre la mesa donde asegura que esta regularización es un proceso que debiera funcionar. Sin embargo, una expulsión masiva de los migrantes, o sea, estamos hablando de las 182.000 personas, esto no es viable porque demoraría incluso 257 años. Algo que se pudo prever, dicen desde la vereda contraria el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado. Expulsar a esas 182.000 personas es algo que tomaría 257 años si se fueran en un vuelo por mes. Es imposible expulsarlos a todos. Por lo tanto, lo que hay que descartar de plano es que no vamos a expulsarlos a todos y que tampoco es posible regularizarlos a todos. Yo creo que estas cosas hay que anunciarlas cuando son más concretas. Anunciar un estudio, para alguien que está escuchando esta noticia, esa persona puede entender lo que quiere entender y puede entender que hay un proceso ya vigente. Por lo tanto, creo yo que hay que ser mucho más fino en el mensaje y cuando se trata de personas que pueden estar obviamente desesperadas por conseguir obviamente una regularización. Bien, Paula, Mauricio, nosotros todavía estamos atentos a lo que señalen desde el registro civil, que todavía no ha hecho ni un anuncio de cuándo se van a retomar las jornadas de enrolamiento. Sin embargo, ha trascendido ya que actualmente se está trabajando en el rediseño de las fechas, también de los lugares y de los horarios en que se van a realizar. Una de las alternativas incluso sería distribuirlo en distintas oficinas locales, justamente para no repetir lo que vimos el lunes a principios de esta semana, así que nosotros vamos a seguir, por supuesto, atentos a todo lo que señalen desde el registro civil y cualquier información se las vamos a estar compartiendo. Tal cual, ese procedimiento que contábamos el otro día que se vio vuelto caos a propósito de una confusión de las personas que llegaron allá buscando este rol único nacional, pero en el contexto de esto otro que tú nos decías, Tamara, ¿no? Como de este proceso eventual de regularización, lo que generó ese caos en el estadio Víctor Jara. Es un procedimiento distinto a la espera de lo que diga el registro civil, tal como planteabas tú, que permite a los migrantes iniciar trámites de cotizaciones previsionales o de salud con ese rol único nacional. Vamos a estar conversando. Ahí me perdí, ya no va a ser hoy día como se había anticipado. Porque se había dicho que hoy día miércoles se retomaba. No, al parecer no, porque ayer quedaron de, a través de sus redes sociales, publicar el nuevo lugar, las nuevas fechas, los nuevos horarios. Ayer estuvimos hasta bastante tarde esperando esa actualización de la información, pero eso no sucedió. De hecho, hoy día bien temprano también estuvimos revisando y tampoco ha sucedido. Al parecer siguen trabajando en esta nueva propuesta de cuándo van a hacer que se retomen estas jornadas de enrolamiento. Hay un diseño ahí algo demorado, al parecer. Vamos a estar en minutos con el ministro de Justicia, así que ahí podemos tener luces de esto. Máxima autoridad de esa cartera depende justamente del registro civil. No, tal como decía Tamara, la última publicación que está como fijada en la cuenta del registro civil en X es cuando se informaba de la suspensión, después del caos del lunes. Ya, estamos a la espera de esa definición. Entonces, muchas gracias, Tamara. Y gracias, Tamara, buen día. Simplemente quería poner... bien, buen día. Gracias. Quería poner un punto, Paula, que tal vez hemos ignorado, que es el tema de que más allá de todos los migrantes que están en Chile y que ya están acá y que son una realidad, y ahí ya escuchamos todos los discursos a favor y en contra de eso, hay que asumirla o no, es un hecho de la causa, es irreal pensar en otras opciones, las expulsiones masivas no están operando, no funcionan, no hay por dónde, o sea, francamente ahí eso no tiene vuelta. Bueno, las fronteras, los controles, el ejército desplegado en las fronteras del norte del país, que ya nos hemos enterado en estos meses de que no apunta a evitar el paso de personas por pasos irregulares, sino que simplemente son canalizados a Carabineros y finalmente parece que en gran medida igual pasan. Entonces, la famosa aplicación extraordinaria de eso que fue como el anticipo de la ley de infraestructura crítica aplicada a la frontera, que fue una reforma constitucional extraordinaria del año pasado, no está resultando como tal vez se pensó que iba a funcionar. O sea, es que si se pensó que iba a ser una frontera cerrada y que no iba a entrar ningún migrante irregular, no era un error para haber pensado eso. Lógico, pero sí lo que han dicho distintos expertos y de distintos sectores es que la frontera hoy día está más resguardada que antes. Está más resguardada que antes, pero pasan. Sí, pero es que el objetivo es que no pase ni uno. ¿Se puede hacer que no pase ni uno? Eso se entendió que era la idea, que solo pasaran por pasos regulares y entonces con todas las de la ley.
pero finalmente sigue pasando gente que no está cumpliendo con las normas de la ley, pero que en vez de ser rechazada para que se devuelvan, son canalizadas para su ingreso. O sea, incluso en fronteras donde hay muros, siguen pasando migrantes irregulares. Claro, por eso también es una medida súper irreal al final. Sí, claro.